El anuncio de decretar la consulta popular unió a 8 partidos políticos. El reloj marca la cuenta regresiva de la reforma laboral. La plenaria resolverá 2 ponencias. La minería ilegal hace mella en las finanzas y en el ecosistema. En el Congreso avanza nuevo código minero. ¿Es el cobro anticipado de la retefuente una tributaria disfrazada? Senadores y gremios opinan. Agotar instancias legales para la consulta exige en su editorial el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Por eso sacaremos una reforma laboral y no permitiremos una consulta popular politiquera. Casanare es gran productor de gas, pero en los 6 meses recientes la tarifa ha aumentado 97%. Por el cambio climático y la movilidad, la bicicleta es una gran alternativa. El Senado promueve iniciativas para su uso. Hoy les contamos cómo nacieron las ciclorrutas. Ese experimento lo hicimos nosotros hace unos 50 y pico de años. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Ante el anuncio del presidente Petro de decretar la consulta popular, 8 partidos políticos solicitaron a las Cortes, a los entes de control y a la registraduría actuar con la ley e impedir, según ellos afirman, que el mandatario transgreda el orden constitucional. La misiva fue suscrita por los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Centro Democrático, Partido de la U y ASI. Allí señalan que la consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Es abiertamente inconstitucional, atenta contra la democracia, contra nuestra propia Constitución, contra la independencia de poderes, está ejerciendo funciones de dictador. El presidente no es una autoridad judicial. Él no puede decidir que la decisión del Congreso que se tomó, que está publicada, él la puede desconocer. El golpe duro contra la democracia, contra el país, es esta decisión de desconocer sus instituciones y todo lo que hemos construido en el ordenamiento jurídico. Voceros de los partidos aseguraron que si el presidente Gustavo Petro firma un decreto para convocar una consulta popular, pese al rechazo del Senado, estaría violando la Constitución y rompiendo la separación de poderes. Por fortuna, Colombia tiene un sistema de pesos y contrapesos que ha garantizado que nuestra democracia sea la más sólida del continente. El presidente fue senador, el ministro del Interior fue senador, conoce los mecanismos y el llamado que hacemos es a que haya respeto, autonomía de las instituciones. Los partidos le piden a las instituciones competentes como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales que actúen con independencia bajo el principio de legalidad y le solicitan al registrador nacional actuar con prudencia si el decreto es emitido. Y la cuenta regresiva para la reforma laboral ha comenzado. La discusión final en la plenaria del Senado se va a llevar a cabo la próxima semana con 2 ponencias claves sobre la mesa. Entonces, por fin entró en su recta final, con la presentación de 2 informes de ponencia, el primero que reúne el consenso entre trabajadores, empresarios y diversos sectores políticos. 99% como lo aprobado en la comisión. 4 diferencias. Primero, le mejoramos a los aprendices del SENA en la salud en la etapa lectiva. Se garantiza, se recontraclara en el texto que en la etapa lectiva tienen cobertura en salud paga por el empresario. Y segundo, algo nuevo, que se les pueda certificar como experiencia laboral lo que hacen de práctica como aprendices. Son en total 4 los cambios que trae la ponencia mayoritaria. Otro tema, el régimen simple, es una idea que tomamos de la Universidad Javeriana que permite al empresario, es opcional, ir cotizando mensualmente las cesantías que se pagan una vez al año. Es un solo golpe económico, ahora lo pueden pagar por mes. ¿A quién? Al fondo de cesantías, para que quede ya congeladito, no se vuelve plata bolsillo y le va a generar rendimiento económico en el acumulado al trabajador. Y el segundo, tal como estaba previsto, un informe de ponencia alternativa liderado por la senadora Aída Abella, que propone prácticamente volver al texto original presentado por el gobierno nacional. En mi ponencia se reconoce el día a día y la noche a noche, de 6 a 6. Yo no soy de las que una partecita de la noche es día, nada.
es así. Para mí una reforma laboral es la ley para todos. No es la ley por una partecita. El Senado cuenta apenas con una semana para aprobar esta reforma. Por eso, para este lunes 9 de junio fue convocada la plenaria para avanzar sin pausa hasta sacarla adelante. De ser aprobada, irá a conciliación con la Cámara de Representantes. 29 departamentos reciben el impacto de la minería ilegal. Mientras las autoridades intensifican los operativos, en el Congreso avanza la construcción y el debate del nuevo Código Minero. 34 dragas, 3 balsas, 4 botes y más de 10.000 galones de combustible fueron incautados en un operativo realizado por el Ejército y la Fuerza Aeroespacial con el apoyo de autoridades brasileñas. La afectación económica tasada o valorada está tocando cerca de los 30 millones de dólares. Detenemos el daño ambiental permanente que hacen estas unidades productoras mineras vertiendo insumos sólidos y líquidos a nuestro fluente hídrico río Puré. Hay muchos lugares donde tenemos minería artesanal, esa minería ancestral, que la tenemos que proteger, pero también hay otra minería, esas grandes multinacionales extractivistas que están acabando con los grandes ecosistemas. El 63% del oro que se extrae anualmente en el 50% de los municipios de Colombia proviene de actividades de minería ilegal. Incluso, el valor de 1 kilo de oro supera con creces al de 1 kilo de cocaína en el mercado internacional. Se ha vuelto también el combustible de los grupos ilegales y quienes hoy, para el caso de los pueblos indígenas, se destruye el territorio. Esta realidad resalta la urgente necesidad de regular de forma integral la actividad minera en todo el territorio nacional. En cada territorio se puede tener una agencia que les compre el oro a los que la producen en el territorio. Mientras los operativos avanzan en distintas regiones de Colombia, se sigue impulsando el nuevo Código Minero, el cual busca proteger los recursos naturales, garantizar una minería responsable y brindar mayor seguridad jurídica tanto a las comunidades como a los actores del sector. La decisión del gobierno de cobrar de manera anticipada el impuesto de retención en la fuente generó polémica porque, según algunos senadores, afecta al sector productivo, desfinancia al país y solo soluciona la falta de recursos del gobierno. Como una reforma tributaria disfrazada fue recibido el decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, con el que se anticipa el recaudo del impuesto de retención en la fuente correspondiente al próximo año. La finalidad es solventar los problemas de caja que enfrenta el gobierno. Gracias a esta movida, según gremios y analistas, el Ejecutivo podría recaudar entre 6 y 13.9 billones de pesos, lo que equivale a una reforma tributaria. Si no se pudieran a jugar con la economía, si dejaran las reglas de juego tal como están hoy, podrían recaudar más porque hay un tema. La confianza volvería al colombiano, se invertiría más, recaudaría más impuestos y les permitiría terminar el año. En el Senado hay opiniones divididas frente a los alcances del decreto. El Pacto Histórico habló sobre los aspectos que considera positivos de esta medida. Se castiga, digámoslo así, en este sentido, a actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, por ejemplo, como la minería. El sector privado cuestionó la medida. Es una reforma por decreto que da pan para hoy y hambre para mañana. Sin caja no hay empresa, sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay ingresos y sin ingresos no hay país. Este decreto es una irresponsabilidad fiscal que desde el 1 de junio el gobierno va a aumentar la autorretención en la fuente, exprimiendo las cajas de muchas empresas para tapar el hueco fiscal que ha creado el mismo gobierno, pero abriendo uno más grande para el año siguiente. Entre los sectores más impactados por la aplicación de las nuevas tarifas se encuentran los relacionados con la minería e hidrocarburos, como la extracción de gas natural, de oro y otros metales preciosos. También la extracción de carbón de piedra y generación de energía eléctrica. En 2024 se registraron en Colombia 157 asesinatos de líderes sociales, un promedio de 1 cada 2 días, según el informe del programa Somos Defensores. La situación evidencia una grave amenaza a la defensa de los derechos humanos. La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste en Colombia. En 2023, la Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 181 de ellos. En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 89 asesinatos y hasta mayo de 2025 Indepaz ha documentado 71 homicidios. El último fue reportado el pasado martes en Nariño.
Estamos cansados de que simplemente sean cifras, sean números. Día con día, un líder, una lideresa, no solamente indígenas, afros, campesinos, del común como tal. Entonces es una situación bastante fuerte y sobre todo para nosotros como pueblos marginados. El día martes fue reportado el asesinato de Aurelio Araujo, líder del pueblo indígena Aguá, de la organización Camaguare, y sus 2 escoltas. Desde el Senado se exigen mayores garantías y protección para quienes desde el territorio luchan por los derechos de las comunidades. Los líderes sociales creyeron que eligiendo a Gustavo Petro se iban a sentir más protegidos y resulta que no ha sido así. Son más de 500 si lo contabilizamos desde que Gustavo Petro es presidente. Yo haría un llamado a los grupos al margen de la ley, cualquiera que sea, que el liderazgo social debería ser intocable. A pesar de los compromisos del Estado para garantizar su protección, la impunidad y falta de acciones efectivas han permitido que esta violencia persista, especialmente en zonas rurales y apartadas donde el Estado tiene poca presencia. El Casanare produce más del 50% del gas en Colombia, pero contradictoriamente es la región que paga la tarifa más alta del país. En los últimos 6 meses ha aumentado el 97%. Dice el dicho que en casa de herrero asadón de palo. Eso es lo que aseguran los senadores les pasa ahora a los casanareños. Su recibo de gas en los últimos 6 meses se ha incrementado al doble. Este restaurante en el municipio de Agua Azul pagaba de 1.767.000, no es cualquier precio, y pasó a 2.758.000 pesos. El departamento de Casanare cuenta con 3 campos gasíferos que representan el 46% de la producción nacional. Sin embargo, los 127.864 hogares usuarios del gas natural viven los escandalosos incrementos tarifarios. ¿Cómo no le va a doler a una persona, presidente, que se dobló o se triplicó el valor de su factura de gas, que vemos que queman hace 35 años de nuestras narices? Ante esta situación se llevó a cabo un debate de control político y ahí el llamado de atención fue para Ecopetrol, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos por las altas tarifas en los municipios productores. Es absolutamente absurdo que a los municipios productores se nos cobre más caro que a las grandes ciudades, incrementando el absurdo centralismo que nos tiene ahogados a los territorios. Los senadores también expresaron su preocupación por los números negativos de Ecopetrol según los últimos reportes económicos. El saldo del primer semestre del 2025 será saldo en rojo, negativo en 0.1 billones de pesos. El debate continuará la próxima semana para que los citados puedan dar respuestas claras que den alivio inmediato al Casanare y otros municipios que sufren con tarifas de servicios públicos elevadas. La situación de los porcicultores del Casanare sigue siendo crítica. La Comisión Segunda escuchó a ese gremio en Yopal para fortalecer la comercialización limitada desde el año 2017 por una franja sanitaria en la zona. Allí estuvieron representantes de 3.600 porcicultores de Casanare. La cita fue para exigir al gobierno medidas que les permitan comercializar más de 131.000 cerdos que producen en este territorio. No hay ningún soporte técnico que el ICA pueda seguir argumentando para seguir con este tema sanitario en Casanare. Una de las principales afectaciones que hemos tenido es el tema de la comercialización y como bien hemos hablado, el tema de la zona control o el veto sanitario ha dificultado esto. Este tipo de empresa también se ve abocada en retención, en que no poder trasladar tu cerdo de las fincas a otros sitios. La economía del departamento podría repuntar si se elimina esa franja sanitaria y así serían líderes en el país, consideran los porcicultores. Hoy se habla de alrededor de 7.000 predios entre Casanare, Arauca y norte de Santander que generan un empleo directo de 20.000 personas con la posibilidad de ampliar su producción en un 30%. El senador Carreño y los porcicultores piden al ICA y al Ministerio de Agricultura que hagan presencia en estas mesas técnicas.
Con 83 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que busca disminuir el salario de los congresistas y de altos funcionarios del Estado. Con la propuesta, el salario de los legisladores pasaría de 52 millones a 28 millones. La iniciativa, de autoría de los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda, es la número 24 en ese sentido que se presenta en el Congreso. El proyecto tendrá que volverse a radicar en la próxima legislatura, dado que por tiempos no alcanza a transitar en la Cámara de Representantes antes de este 20 de junio. Su voto lo tomamos como un compromiso, porque inmediatamente no sea posible, el proyecto será nuevamente radicado para su discusión. Ante el anuncio del gobierno de convocar la consulta popular por decreto, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, recuerda que existen instancias legales que deben ser agotadas. En Colombia hay 3 poderes públicos que deben respetarse. El Congreso es el camino. El Senado de Colombia está a punto de aprobar en último debate una reforma laboral que proteja a los trabajadores, pero también que ayude a los informales y a los desempleados. Es por ello que una consulta popular sale sobrando. Ese es un largo camino que no obliga a nada, sino a hacer un proyecto de ley, y nos gastaríamos casi 800.000 millones de pesos de los colombianos. Parece que el gobierno ha optado por la vía de la consulta. ¿Para qué? Para hacer politiquería, para hacer campaña gratis con la plata de ustedes, los colombianos. Yo lo que creo es que el debate no está ahí. El debate está en lo que los colombianos están pidiendo. Se gastan 800.000 millones de pesos mientras no hay dinero para los subsidios de vivienda, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la seguridad. Yo creo que los colombianos lo que quieren es mejorar la calidad de vida, y esto de la consulta me parece una cortina de humo ante la incapacidad de gobernar. Creo que gobernar es luchar por el bienestar de los colombianos. En esa orilla estamos, por eso sacaremos una reforma laboral y no permitiremos una consulta popular politiquera que dilapida 800.000 millones de pesos. La plenaria del Senado eligió a Lina Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional. En la terna también estaban las abogadas Lisneider Inestrosa y Miriam Carolina Martínez. Escobar fue elegida tras obtener 82 votos en la plenaria del Senado de la República, una cifra que evidencia el amplio respaldo que obtuvo su candidatura entre las distintas fuerzas políticas del país. La abogada antioqueña ocupará una de las altas dignidades del Poder Judicial en Colombia. La idea es que trabajemos por un proyecto constitucional del 91 que nos incluya a todos. Y les juro nuevamente mi vocación por el control constitucional de una manera respetuosa de las demás instituciones y obviamente la salvaguarda del Estado Social de Derecho que creamos en 1991. Un proyecto de ley que garantiza la protección de 30.000 humedales en el país fue aprobado de manera unánime. El objeto es la preservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Pero, ¿en qué va la ley de humedales? Vean ustedes. La iniciativa contó con el respaldo de la academia, organizaciones sociales, ambientalistas y otros actores comprometidos con la preservación ambiental. El proyecto beneficiará a 30 millones de hectáreas de humedales, los cuales representan el 26% del territorio nacional. Con esta legislación, Colombia se convierte en el 4º país de Latinoamérica después de México, Chile y Perú en contar con una ley específica para la protección de estos ecosistemas. Lo que busca es preservar, restaurar y conservar los humedales del país, que representan nada menos que el 33% del territorio colombiano, pero que se ha encontrado devastado por varias intervenciones de desarrollo urbanístico mal planificado.
A partir de ahora, los niños, niñas y adolescentes tendrán un espacio para ser visibilizados en el Congreso. La Comisión Legal de Infancia y Adolescencia ya es una realidad. Durante más de 2 años, la senadora Lorena Ríos, líder de la iniciativa, estuvo trabajando con organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de los menores para avanzar en esta propuesta. Nos va a permitir llevar un seguimiento a todas las políticas públicas y también las propuestas de proyectos de ley en favor de los derechos de los niños y adolescentes del país. Nos va a permitir hacer controles políticos a cada una de las entidades. El 18 de abril de 2023 se instaló la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia, compuesta por 14 congresistas. Desde ese momento se realizaron 11 reuniones con representantes de la sociedad civil, fundaciones, academia y menores de edad, y lograr que ahora esta comisión sea parte de las comisiones legales del Congreso. Vamos a hacer un control efectivo de todos los compromisos que tiene el gobierno nacional con la niñez y el gobierno territorial, y que de igual manera en esa comisión legal podemos organizar proyectos. Esta comisión estará integrada por 19 congresistas, 10 representantes a la Cámara y 9 senadores, que se reunirán al menos una vez al mes. Con la orden del Congreso de Colombia fueron condecorados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, alcaldes y dirigentes de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, en el marco del encuentro del 24º Congreso de esa organización. La Orden al Mérito del Congreso de Colombia fue entregada a 5 líderes políticos y sociales de México por promover y fortalecer la democracia, el humanismo, las libertades, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Estas condecoraciones hablan del trabajo de 5 alcaldes y alcaldesas que están haciendo todo lo necesario para dar lo mejor de sí a través de políticas públicas que puedan llegarle a las familias mexicanas. El Partido Conservador es parte de la ODCA y para nosotros pues, es fundamental porque cada uno de estos congresos es una forma de reafirmar los valores en los cuales nosotros creemos. La Organización Demócrata Cristiana de América es una entidad que agrupa a partidos políticos y organizaciones comprometidas con la promoción de la democracia, la libertad, la justicia social, el humanismo cristiano y político en América Latina y el Caribe, y ha sido un pilar fundamental en la lucha por la democracia y el bienestar de las personas en la región. El actual director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, fue ascendido a mayor general. El ascenso se hizo en el Senado con 74 votos a favor. El mayor general sirve a la institución desde hace 34 años y desde hace 100 días está al frente de la entidad. Ha logrado la captura de 61.377 personas por distintos delitos y 4.232 detenciones por violencia intrafamiliar. En su intervención destacó que continuará trabajando por el bienestar de los colombianos. Vamos a seguir trabajando por Colombia con gran responsabilidad con esos 186.000 policías de la patria. No vamos a descansar hasta lograr tranquilidad en las ciudades, en las carreteras, en el sector rural. Un grupo de funcionarios del Senado recibió con el apoyo de la Universidad del Rosario y Colsubsidio capacitación en atención y detención temprana de enfermedades mentales. El objeto es brindar herramientas a los funcionarios y colaboradores para identificar situaciones que requieren cuidado y apoyo psicológico. Nosotros decidimos abordar de manera integral la salud física y psicológica de los colombianos, pues en específico de nuestros funcionarios públicos, porque hay que empezar de algún lado para poder abordar realmente una problemática que se ha venido incrementando desde la pandemia. 30 funcionarios de la entidad fueron capacitados y certificados para responder a este tipo de problemáticas en el entorno laboral. Para que personas dentro del Congreso sean multiplicadores y puedan llegar a más personas con herramientas para manejar y controlar adecuadamente los síntomas que se pueden presentar. Para expertos, el cuidado de la salud mental se convierte en un factor protector para los funcionarios. No solo se trata de escuchar, sino de saber hacerlo con las herramientas adecuadas. Es muy importante que todos realmente hoy trabajemos de manera mancomunada, pero la promoción y la prevención creo que es ese foco donde nosotros tenemos que trabajar. 3 de cada 10 colombianos están sufriendo ansiedad, depresión y estrés laboral. Es por esto que con la Universidad del Rosario creamos una solución en conjunta. El Senado recibió un reconocimiento por parte de la Universidad del Rosario y la Caja de Compensación Colsubsidio por su trabajo en la implementación de la ruta de atención mental en la entidad.
En el año legislativo de la lucha contra el cáncer se comenzó a construir una hoja de ruta para enfrentar esta enfermedad en Colombia. Ese fue uno de los propósitos del Congreso Nacional e Internacional realizado en Bogotá. El cáncer no da espera, exige un plan de acción específico y articulado para enfrentarlo. Cada año se reportan más de 114.000 nuevos casos y cerca de 40.000 muertes. Actualmente, más de 520.000 personas conviven con algún tipo de cáncer. Por ello, el desafío es urgente. Todo ello nos está indicando la necesidad de fortalecer la prevención del cáncer en Colombia, mejorar los tiempos de atención y el acceso a los medicamentos, la quimioterapia, la radioterapia, las nuevas tecnologías y lo que corresponda. El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la humanización en la prestación de servicios oncológicos y el fortalecimiento del talento humano especializado en las regiones fueron algunas de las propuestas presentadas por instituciones y organizaciones durante la audiencia pública Congreso Nacional e Internacional del Cáncer. La app Mi Senado es la herramienta de comunicación que permite acceder a información sobre la actividad legislativa desde cualquier parte del mundo. Así facilita el acceso a la información, promueve la participación ciudadana y permite la evaluación del trabajo del Senado. Además, se pueden recibir notificaciones instantáneas sobre votaciones de proyectos, sondeos, sesiones y desarrollo de la plenaria. También se puede opinar e interactuar en tiempo real durante las comisiones. Esto y mucho más puede encontrar en la app Mi Senado. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes del fondo de la ciudad de Barranquilla, que esta semana es Colombia al ser la casa de la selección. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Así es, Isaac. Y ante los desafíos del cambio climático y la congestión urbana, la bicicleta se posiciona como una alternativa de transporte sostenible, eficiente y accesible en Colombia. Desde el Senado se promueven iniciativas para su uso. Con la Selección Colombia y con esta noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Bicicleta y su uso como medio de transporte en Colombia ha ganado relevancia en los últimos años. Nada más en Bogotá se registran 635.000 viajes diarios. De ahí la importancia de articular aún más estos medios de transporte amigables con el medio ambiente. Colombia necesita privilegiar mucho más el transporte masivo, el transporte público, conectado con corredores donde puedan haber ciclorrutas, con todas las comodidades y con todas las garantías. El barranquillero Paul Tarut convirtió una necesidad diaria en su tesis de grado de ingeniero civil hace más de 50 años. La idea se convirtió con el paso del tiempo en el concepto inicial de la red de ciclorrutas de Bogotá, modelo que se ha replicado en diferentes regiones. Se está tratando de hacer, pero muy tímidamente estamos haciendo el diseño de las vías. Lo estamos haciendo en este momento un poquito más recreativo. Yo sí creo que hay que tener un presupuesto muy especial para ese tema de las ciclovías en el resto del país. En el Senado se estudian iniciativas para fomentar el uso de la bicicleta. Estamos impulsando una iniciativa de ley que busca integrar la bicicleta en los sistemas de transporte masivo. Promover el uso de la bicicleta es clave para una movilidad sostenible. Con más infraestructura y apoyo institucional, Colombia puede avanzar hacia ciudades más limpias, seguras y saludables.